Que tengan un buen día. La semana pasada nos enteramos por parte del señor ministro de Educación de un cambio radical en la educación costarricense. Se anunció el término de la prueba de bachillerato tal y como la conocemos el día de hoy y se anunció un nuevo sistema de diagnóstico denominado FARO. Yo quisiera en un breve comentario medir el impacto que puede tener esta noticia para todo el sector educativo y para la visión de la educación en Costa Rica. Realmente quisiera preguntarme cuál es el impacto de la sustitución del bachillerato por las pruebas FARO en la educación de nuestro país. Hay tres preguntas que yo quisiera contestar. Primero, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que se inaugura una transición. Yo esperaría que sea el principio del fin de la educación tal y como la conocemos hoy en día. Una educación memorística, una educación acumuladora de contenidos, pasa y le da lugar a una educación mucho más trascendental, muchísimo más basada en los intereses y el aprendizaje significativo. La otra cosa que es fundamental es que el contenido como tal, la lista de contenidos como tales, le dan el lugar ahora a una forma diferente de entender el impacto del aprendizaje. Antes la acumulación del conocimiento era lo que se medía como la forma de éxito de nuestro sistema educativo. De hoy en día es la generación de habilidades, competencias y destrezas lo que va a medir el impacto que el aprendizaje está teniendo en el educando. Estos dos cambios significativos se constituyen en una nueva visión estratégica del proceso de educación. Pasamos hace algunas décadas de la educación que enseñaba a una educación que enseñaba y aprendía. Hoy en día estamos inaugurando una nueva educación, la educación basada en el aprendizaje. Y es por eso que la segunda pregunta que me hago, luego de preguntarme qué ocurrió, es ¿cuál es el fondo y qué significa todo esto? Primero, se va a priorizar más los elementos de carácter del desarrollo integral de la persona que la simple transferencia de información. Y esto se debe a un factor muy obvio. La tecnología nos permite acumular enormes cantidades de información a través de los medios de Internet, a través de la gran cantidad de memoria que podemos manejar en todos los dispositivos, por lo cual ya la acumulación de la información y el conocimiento no es la prioridad. Es básicamente una nueva visión de cómo usted sabe, cómo usted puede hacer y cómo usted puede ser a través de toda esa información. Decíamos hace un instante que pasamos de las generaciones del conocimiento a las generaciones de las competencias y las habilidades. Esta nueva forma de poder entender a la educación tiene un trasfondo fundamental porque nos estamos alineando a una nueva etapa de la sociedad de la tecnología, la sociedad de la información aplicada para el bienestar de la persona y sobre todo una nueva etapa donde la educación es más pertinente y propone aprendizajes que signifiquen algo para el estudiante y no tan solo el dominio de un listado de contenidos tal y como lo veníamos haciendo en el pasado. Además de esto, se nos plantea en el fondo la no necesidad de transmitir información de manera fragmentada por disciplina o por materia, por lo cual ya la enseñanza de matemática, estudios sociales, español, ciencias, idiomas, no son acciones aisladas. Tenemos que entender que las formas en que las nuevas generaciones aprenden son transdisciplinarias, son transversales y de muchas maneras la pertinencia de lo que están aprendiendo las nuevas generaciones pasa por aprenderlo de una manera muchísimo más motivadora, muchísimo más integral, que satisfaga más sus intereses y que pueda detonar de muchas maneras lo que sería la posibilidad de aprender de una manera mucho más divertida.
También la tercera pregunta que me hago y es, ¿y ahora qué viene? Si esto es la inauguración de los cambios, ¿ahora qué viene? Lo primero es que viene un cambio en el perfil y en la forma en que el docente venía enseñando. El docente pasa de ser el único interlocutor de la clase a ser el facilitador pedagógico, el mediador pedagógico de la clase. Eso es fundamental y eso significa un cambio radical en el perfil que nosotros los docentes tenemos que implementar en nuestra forma de abordar el aprendizaje y en nuestra forma y papel que jugamos en el aula. Segundo, el protagonismo que el estudiante asume a partir de ahora es determinante. El estudiante que antes era solamente un receptor de información, hoy en día se vuelve un constructor del aprendizaje. Eso es un cambio esencial que viene a partir de este cambio fundamental en donde al final del proceso, luego de toda la educación general básica, ya no se van a evaluar el dominio de los contenidos, sino el desarrollo de las destrezas y competencias de cada uno de los estudiantes. También esperamos que a partir de ahora podamos esperar un cambio radical en el ambiente donde aprendemos. El aula ya no es el único lugar donde vamos a aprender, pero el aula misma necesita sufrir transformaciones significativas. Desde el espacio, el uso del mobiliario, desde la disposición y la forma en que los estudiantes se van a organizar para poder aprender, va a cambiar radicalmente y tenemos que en cada uno de los casos sentarnos a evaluar cuál es la mejor forma de crear ambientes propicios para un aprendizaje significativo. Por otro lado, también esperamos que podamos evaluar junto con el Ministerio de Educación cambios de fondo en la manera en que estamos organizando el curso lectivo y posiblemente en nuestra realidad como institución educativa estamos pensando en cambios y evaluar cambios vinculados con una semestralización y no trimestralización como lo tenemos actualmente, para que los procesos de investigación y los procesos de disfrute del aprendizaje sean muchísimo más largos y más sustanciales. Por otro lado, también pensamos en que ya no va a ser necesario una estructuración tan inflexible de las clases y que éstas se dividan por timbres que nos señalen de que ya se interrumpió el aprendizaje y viene otro, sino que los procesos naturales van a ser muchísimo más flexibles y muchísimo más guiados por el interés de los estudiantes y la profundidad de lo que se está aprendiendo y no por una estructura de un programa que antes era lo prioritario. Yo me pregunto también si lo que viene es una desaparición paulatina de muchos de los contenidos que antes era lo que se medía con el bachillerato. El bachillerato era una forma de medir si se dominaban o no ciertos contenidos. Si ahora se van a medir competencias, me pregunto qué función van a tener los contenidos. El contenido en particular había sido uno de los principales obstáculos que estábamos viviendo para poder implementar investigaciones muchísimo más interdisciplinarias y para poder atender los intereses que los estudiantes tenían de aprender temas que eran distintos a las listas de contenidos. Entonces, esperamos que de muchas maneras esos contenidos pasen a ser mucho más flexibles y más respondan al interés de los estudiantes que a listas interminables de contenidos que a lo mejor no significaban algo importante para cada uno de los estudiantes que estaban tratando de aprenderlos. Un último comentario que me parece muy interesante que analicemos es qué va a pasar con aquellos estudiantes acostumbrados a ser estudiantes excelentes a través del dominio conceptual y el dominio memorístico de los contenidos. Tenemos que trabajar para que estos estudiantes se sientan muy cómodos porque vamos a pasar a un sistema donde la competencia y la habilidad va a superar al dominio memorístico del contenido y entonces vamos a tener familias y estudiantes incómodos de que ya no van a ser los destacados porque el sistema ha cambiado y veremos destacar a otros muchachos que por sus destrezas, habilidades y competencias van a ir al frente de los procesos de aprendizaje.
La idea y el propósito es no dejar a nadie atrás y que de muchas maneras todos disfrutemos de los aprendizajes como un espacio de crecimiento grupal e individual. En ese sentido, la calificación y la métrica de 0 a 100 ya no es lo importante. Lo importante es la satisfacción y lo significativo del aprendizaje que vaya teniendo el estudiante en todo este proceso. Y termino mencionando lo siguiente. Creo que proféticamente nuestra institución hace 5 años se cuestionó la validez del bachillerato. Y nos la cuestionamos empezando a investigar, empezando a analizar y construyendo un modelo propio de desarrollo que pudiera potenciar las competencias y las habilidades de los estudiantes y no el dominio memorístico de los contenidos. Así es que esta visión que tuvimos hace 5 años y que nos produjo hace 3 años la revisión del modelo y que nos ha venido proponiendo los últimos 24 meses en cambios significativos, ha recibido el respaldo más importante en el anuncio del ministro que el bachillerato pierde vigencia y vienen nuevas pruebas que responden más a nuestro modelo como institución educativa que lo que venía haciéndolo el bachillerato. Así es que muchas gracias por esta atención. Estaremos muy pendientes de cómo impactarán todos estos cambios al país en los próximos meses, pero nos sentimos profundamente satisfechos de habernos preparado años atrás para que este cambio no nos tomara desprevenidos, sino que fuera más bien una afirmación de lo que veníamos nosotros predicando, de que la educación costarricense debería de cambiar de manera profunda. Dios los bendiga y que la pasen muy bien.